Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, en esta segunda parte de Troveiros de Compostela y recapitulando, sobre todo para la audiencia que se incorpora en estos momentos a nuestra sintonía, decirles que hoy el programa específicamente está dedicado a una efemérides que se celebra siempre en Ferrol desde años A. Es muy antigua, tiene más de 100 años de existencia y es la Noche de las Pepitas, que viene a ser el homenaje a la mujer ferrolana. En total son 5 las rondallas oficiales, amén como anteriormente decía el profesor Mari Solera, las que se incorporan a lo largo, digamos, y ancho de la noche, porque en la noche del 18 al 19, es decir, la antesala de San José, Ferrol es un continuo, digamos, trasiego de gente cantando a la mujer ferrolana. Y para ello tenemos, y además con mucho gusto, a una compañera periodista, redactora de esta casa, de Correo Televisión, Elena Pita, que te agradecemos de todo corazón el que estés con nosotros. Sabemos que una vez que remate el programa te marchas a Madrid a pasar el fin de semana y estás casi pues con un pie aquí y otro en el aeropuerto y mirando el reloj, pero tranquila que el último vuelo lo coges. Lo cojo, lo Lo cojo. coges, no te preocupes. Elena Pita nos acompaña esta noche y también en la primera parte, señoras y señores, hemos tenido un cálido homenaje a tanto el Papa emérito, su Santidad Benedicto XVI, como al nuevo Papa, flamante Papa Francisco. Por eso, quizá en esta segunda parte vamos a abundar un poquito en la personalidad de su Santidad, el Papa Francisco, y para ello vamos a pedir en primer lugar una opinión a Elena Pita. Elena, así de bote pronto, ¿qué te parece la personalidad de este Papa que de alguna forma, nos sorprendió a todos, Jorge Mario Bergoglio? ¿Cuál es tu opinión en general? Bueno, pues lo que he comentado con la gente estos días es básicamente, me gustó mucho esas primeras palabras a la Plaza de San Pedro, ¿no? Esa naturalidad, parecía que estaba improvisando, que parece que un papa no puede improvisar, salirse del guión, y lo vi muy cercano, muy sincero. Me gusta que sea jesuita, pero siempre se ha dicho que los jesuitas son quizá, bueno, los más revolucionarios dentro de la Iglesia, y eso yo creo que hace falta, sobre todo para que los jóvenes vuelvan a la Iglesia. Yo creo que es una tarea pendiente que tiene el nuevo Papa, y por supuesto me encanta que sea castellano hablante. Si es la realidad, todos, no sé hasta qué punto va a influir eso de que sea un papa de Latinoamérica en relación con antiguos papas europeos, pero yo creo que sí que vamos a notar esa diferencia. Y nos vamos enterando de pequeños detalles, de pequeñas curiosidades en torno a la vida de este hombre. Por ejemplo, hoy salía ya en la prensa la noticia de que a los 12 años, estaba su santidad enamorado locamente de una mujer en Argentina y le dijo su santidad, bueno, de aquella, el pequeño Jorge, así le O me llamaban. caso contigo O, o me meto o cura. me meto cura, ¿eh? Y se metió, se metió. Y se metió cura. Hoy esta mujer tiene 75 años y esto hacía unas declaraciones precisamente en la capital bonaerense hablando de este tema. O el otro caso curiosísimo, el de los zapatos. A alguien le compró unos zapatos nuevos porque andaba o pobriño con unos zapatos rotos y le compraron unos zapatos nuevos. O el detalle que tuvo finalmente aquí ya en Roma de ir a la pensión, que no paró en un hotel, paró en una pensión, eso sí, céntrica de Roma, y fue con la maletiña allí a la cola a pagar la habitación antes de dirigirse al Vaticano, vestido ya con, digamos, los atuendos pontificios. Nos da una idea de que es un personaje tremendo, humano, 100%, ¿eh? Yo creo que va a ser bueno para la Iglesia. Está claro que hay que esperar un poco a que pase un tiempo, como a los gobiernos darles 100 días, yo creo que al Papa también. Pero así de primeras yo creo que ha encajado bien, que la gente está contenta y bueno, y ojalá vaya muy bien. Miguel. Bueno, yo llevo aquí una pegatina que me vendieron unos niños del Colegio de La Salle diciendo que es una pegatina para apoyar a una ONG que promueve esta institución vinculada con la Iglesia. Apoyar a niños, creo que
pobres en Asia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el Papa Francisco se ha significado por su vinculación con los pobres, pero al mismo tiempo ha dicho algo que creo que es muy importante y que creo que conviene recordarlo. La Iglesia Católica, la Iglesia Universal, que representa a 1.200 millones de católicos y que con, humildemente creo yo, inteligencia, ha apostado por un Papa hispanoamericano para dar respuesta a esa iglesia hispanoamericana, iberoamericana con Brasil, que representa casi la mitad de esos 1.200 millones, y también hacerle un guiño a África y a Asia, donde están siendo perseguidos los cristianos, y decirle a Europa que abandone su decadencia, como dijo Juan Pablo II, Europa, encuentra tu camino. Y este Papa ha dicho, encuentra tu camino con coraje. La Iglesia Católica, por mucho que insistan esos progres que quieren recuperarla, como pasó gravísimamente en Nicaragua, la Iglesia Católica no es el partido de los pobres. La Iglesia Católica no es la ONG de los pobres. La Iglesia Católica no es un humanismo, con ser importante el humanismo, el humanitarismo. Es un humanismo cristiano, es un humanismo vinculado con la doctrina de Jesucristo. Y este Papa Bergoglio, el fracaso de los vaticanistas, de los medios de comunicación, ha sido estrepitoso porque no han sido humildes, como él dice. Ubi humilitas, ubi probitas, ibi sapientia. Donde esté la humildad, donde esté la honradez, está la sapiencia. Como no han sido humildes, esos medios pues han metido la pata estrepitosamente y ninguno ha dicho que Bergoglio podía ser el Papa, cuando era sabido que fue un candidato muy importante junto a su compañero amigo que quieren enfrentarlo por esta división entre progres y regres con Ratzinger. Ocupó papeles muy importantes con Ratzinger, lo nombró Juan Pablo II, que fue el gran Papa junto a Ratzinger, porque Ratzinger estaba con él en esa labor fundamental de situar a la Iglesia al margen de cualquier ideologicismo, economicismo, de cualquier ismo, y situarla como debe de ser la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia del sacrificio, la Iglesia de la cruz, la Iglesia de la resurrección. Y él se ha dado cuenta ayer en esa primera intervención, y si ustedes se fijan, no hizo ninguna referencia a los pobres. Hizo referencia, con todos los respetos, al dogma, edificación, camino, confesión, sacrificio, cruz, Cristo, Jesucristo, los 10 mandamientos. Esto es fundamental. Este es el sentido importantísimo de la Iglesia Católica, y de la Iglesia Católica que, por supuesto, como él ha dicho, no debe de cometer, yo creo que eso es muy importante lo que dijo el cardenal Bergoglio, no debe de cometer el pecado, como había dicho Juan Pablo II. Por eso es lo primero que dijo, voy a llamarlo por teléfono y voy a visitarlo, para un poco mantener esa continuidad fundamental del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Él dijo que tomen en cuenta la Iglesia española, la Iglesia gallega y especialmente la Iglesia catalana con Sistac a la cabeza. La Iglesia Católica no debe de cometer el pecado autorreferencial espiritual. ¿Qué significa esto? De encerrarse en ellos mismos, en la catedral, sino llevar el discurso de Jesucristo a las gentes, pero sin convertirlo en una ONG, en un partido y en cualquier otra cuestión. De ahí la importancia de este discurso donde el Papa se dio cuenta con sentido, digamos, católico, para decir verdaderamente lo que es la Iglesia y lo que no es, querido Luis. Profesor Marisolera. Bueno, pues yo un poco también con la misma teoría, desde que somos un diálogo. Lo que no se puede establecer, no voy a entrar ahora en ciertas cosillas, pero por un lado está el pilar de la fe dentro del mundo de la metafísica y por otro lado el pilar de la razón común e incluso de la ciencia. La fe está aquí para dar salida a lo que yo considero casi genético en el hombre, que es lo trascendental. ¿Qué es lo trascendental? No sabemos lo que es, pero fluye, lo mismo que fluye espontáneamente el sonido, fluye. Y lo trascendental
Miles y miles de personas lo tienen y lo mantiene y le da sentido a lo trascendental y al misterio que implica la religión católica. De ahí su gran valor. Esto por un lado. La razón, a través de la ciencia, parece ser que demostrando la realidad de las cosas, piensa que también puede demostrar la razón de la fe o la verdad de la fe. Y es un error. Las dos pueden ir complementarias, paralelas, pero sin interferirse la una a la otra. Cuando un progre cura de la teoría de la liberalización, de la liberación, quieren decir, no, vamos a inclinar un poco la fe para ver si la acercamos a la razón. Eso es mentira. En nombre de que si la desviamos, la acercamos más al pueblo. Eso es mentira. Eso es populismo y eso es explotado por los gobiernos llamados populistas y dictadores, como puede pasar en Hispanoamérica, en algunas zonas. En Argentina especialmente. Entonces, el propio Papa o la nueva teoría moderna es: yo, que sostengo la fe, no tengo por qué apartar al que no cree, no tengo por qué apartar al que no tiene fe. Desde que somos un diálogo, tengo que hablar también con él y enseñarle a él, al que tiene la razón, porque yo tengo la fe, que no pasa nada, vive como tú quieras, pero no me quieras dar un golpe de Estado, no me quieras destruir, porque si me quieres destruir es cuando la Iglesia tiene que hacer política y no permitirlo, y no dejarse humillar, sino que el sacerdote, defensor y administrador de la fe, como dice muy bien don Julián Barrio, tiene que salir con alegría a la calle, tiene que salir, evidentemente, sabiendo que es un sacrificio muy grande. Yo cuando salgo de dar 4 horas de clase y de hacer otras actividades complementarias, como son estos programas por los que no cobramos, al cabo del día acabo muy cansado, y a veces me pregunto, ¿pero por qué hago todo esto? Pues eso también le puede pasar a un sacerdote, y no por eso decaigo. Así que el propio Papa hoy, que ya inició Benedicto XVI, ha dicho, entre esto de la razón y de la fe, ha dicho: hay otras religiones muy importantes como es el judaísmo. Hay que empezar a establecer una relación con ellos, una relación de posicionamiento ante el mundo. No podemos ser contrarios, porque los dos somos elementos de trascendencia para muchos, de espiritualidad para muchos seres humanos. Eso por un lado, y por otro lado, lo que está ayudando, porque gran cantidad de la hipoteca, por ejemplo, de un país como es España, está en la riqueza de la Iglesia. No solamente en la riqueza trascendente, sino en la riqueza de sus monumentos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que la teoría que hay que plantear ahora y que va a plantear este Papa, por lo que se ve, es esta: que la fe está ahí, que hay que defenderla cuando somos peregrinos de la fe, la razón, la ciencia está ahí. No, otra teoría, cuando algunos sacerdotes quieren... Y el camino. Quieren demostrar a través de la ciencia que si la sangre de Cristo se mantiene, eso es otra tontería desde mi punto de vista. Digo tontería con el debido respeto y consideración, pero no es el camino. No es el camino, porque entonces la ciencia coge sus barajas, se siente autosuficiente, y cuanto más descubra, algunos ya dicen la partícula de Dios. ¿Qué partícula de Dios ni 8 cuartos? Dios no tiene partículas en ese sentido, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, aunque cabría la posibilidad, que dice Benedicto XVI, que Dios tiene que modificar la materia, si no, no sería Dios. Pero bueno, en eso no voy a entrar. Así que yo creo que estas dos teorías, que no se plantean en los medios de comunicación, serían interesantes para empezar a construir lo que es la nueva evangelización, es decir, entre todos estar juntos para conseguir un mundo mejor, un mundo de, como dice este Papa Francisco, no al dinero fácil, no a la corrupción, porque eso de que todo poder es falso, es verdad. Es decir, yo no soy ladrón, pero si tengo la tentación de robar, a lo mejor me convierto en ladrón. Así que evitarás tener el pensamiento de ser un ladrón. Es el discurso de Francisco y de Francisco Javier. Efectivamente. El poverelo
y la evangelización. Y si queremos ir más allá con España, de Francisco de Borja, otro jesuita, pero sin caer en organizaciones que den lugar a una división de la Iglesia. Claro, efectivamente, que esto no dé Ni lugar a órdenes una ni división de la jesuitas, Iglesia. ni ninguna otra orden. Eso es, todos unidos. Y después hay otra cosa muy importante, desde mi punto de vista, que a veces se oculta en este navegar. Es decir, es que no nos podemos olvidar que Europa siempre ha sido el faro del mundo. Y eso es fundamental. España en concreto. 1493. Y ahora estamos en la oportunidad, porque eso es bueno. Es bueno que seamos nosotros el foco, el puente, el camino para toda Europa, para que a través de nuestro idioma la hispanofonía lleguen a muchas partes del mundo, porque lo portugués es muy parecido, todos los españoles entendemos el portugués, por eso se puede decir iberoamericano, pero, y desde aquí lo repetimos, no es Latinoamérica, eso es de los progres y eso es de los franceses, es Hispanoamérica, así que Dios nos bendiga a todos y a ver si continuamos en este camino, que vengan los peregrinos a Santiago de Compostela y que una vez más, como ya le ha pedido nuestro arzobispo Julián Barrio, ojalá que venga aquí cuanto antes por el camino como un peregrino más, pero también como su santidad. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero te voy a retirar el vino porque si no me lo mareas del todo ya. Valió de ejemplo. No, pero iba de un lado para otro, iba de un lado para otro. Oye, ¿cuánto sabe esta gente? Se han puesto de un profundo que a mí me han dejado. Y eso que yo soy de colegio de monjas y universidad de curas, pero es que esto me ha dejado... Sí, profundidad total, o sea, total. Pero verdades como templo, ¿eh? Sí, yo creo que hay una crisis de valores. Al margen de la crisis económica hay una crisis de valores. Entonces, no sé cuál es el camino ni cuál es la solución, pero desde luego necesitamos un guía. A ver si lo tenemos. Indudablemente, al estar tú aquí, Elena, hablamos del Papa, pero hay un acontecimiento que ya lo hemos señalado en la primera parte, que la ciudad de Ferrol se siente muy orgullosa de su Semana Santa. No en vano, en Galicia hay dos grandes ciudades que tienen las mejores Semanas Santas. Por una parte, Viveiro, que es impresionante. Cerca de mi pueblo. Cerca de tu pueblo, que es impresionante, aquellas imágenes articuladas donde en aquel Via Crucis penitencial... El Viveiro de Fausto Galdo, que murió hace poco, señor, que lo recordamos. En la procesión del Santo Encuentro, que comienza a las 8 de la mañana. Aquello es un espectáculo donde las imágenes se mueven, son articuladas como si fueran marionetas, donde la dolorosa la que enjugó la Verónica, la que enjugó la Magdalena, ¿no? La Magdalena, que es la que enjuga el rostro del Señor cuando iba con la cruz a cuestas, o la dolorosa que está llorando, se ve como en aquel momento se le van moviendo, son personas que están debajo de donde van los santos, y son magníficas tallas, además de grandes artífices, de grandes imagineros, pero la de Ferrol también es más solemne. Yo ¿qué voy a decirte de la Semana Santa de Ferrol? Y además me parece que tu padre fue costalero, ¿no? Mi padre fue portador, ahora es mayordomo del quinto del Cristo Yacente, mi marido también lleva el Cristo Yacente, para mí, hombre, es un orgullo padre y marido, ¿no? Pero creo que todo aquel que no haya ido nunca a la Semana Santa, aunque no lo crea o no sea cristiano, debe verlo, ¿no? Porque es algo para mí muy emotivo. Yo recomiendo la noche de Jueves Santo, si ya no quieren ver más procesiones. Es verdad que en Ferrol tenemos procesiones desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección todos los días. Y, hombre, yo puedo entender que la gente a lo mejor pues diga, no quiero... Pero la del Jueves Santo de verdad que merece mucho la pena, la de los cualquiera del viernes también, ¿no? Pues... Además, el Santo Entierro, el Santo Encuentro... Y además Ferrol guarda unas calles muy largas, sí, con lo cual el placer de ver una profundidad muy grande para poder ver las procesiones. Y hay algo que hay que destacar, que a mí en algunos años que yo fui a retransmitir alguna procesión de Semana Santa ferrolana, y que por circunstancias climatológicas no salía la procesión, ver el llanto de la gente, que están todo el año ensayando, sí, los cornetas, los tambores, en fin, es un espectáculo impresionante. Por eso hoy desde aquí, si tienen oportunidad, como muy bien decía Elena, la Semana Santa ferrolana comienza con la procesión de la Borriquita, que es el domingo de Ramos. Para niños, sí, que es para muy niños, divertida. Y luego ya el lunes hay procesión, el martes hay una procesión muy bonita que suele ir la Armada casi siempre,
los guardamarinas, oye, que es El impresionante. Jueves Santo sale con el Cristo de la Misericordia la Brilat de Pontevedra y cantan, la verdad que le hacen un homenaje al Cristo y a la Virgen precioso, y de verdad que es muy emotivo, y que yo le aconsejo a todo el mundo que alguna vez en su vida vaya a ver alguna procesión de Semana Santa de Ferrol. Yo fui cofrade del Cristo de los Navegantes. Ese me sale los miércoles. De la Virgen del Socorro. El miércoles, sí. Pero del Muelle de Ferrol, El que Muelle es un de Ferrol. sitio realmente Fijaros, también precioso. Lo que sucedió en España con un nefasto presidente que no voy a recordar, que quiso suprimir que la Armada, los diferentes ejércitos con las músicas... Con pero su eso fuera la presencia, ministra, la ministra Chacón. Y presidentes que quisieron anular esta maravillosa tradición que es un orgullo para España y para el mundo, y todos los que la ven se sienten verdaderamente emocionados por esa conjunción en algo que no es más que defender una forma de encuentro, de humanidad, como tú has dicho, de trascendencia. Como dijo muy bien Ratzinger, Dios, Jesucristo, no es enemigo de nadie, al contrario, es alguien que está ahí para ayudarnos a todos, para darnos aliento, como nosotros los vemos en la noche, cuando te sientes solo, abandonado, como ella lo ha dicho, esa crisis de valores, este mundo que iba a ser maravilloso con la técnica, que iba a ser maravilloso con lo material, no ha dado más que lugar a una sociedad donde la gente está cada vez más sola, más deprimida, más amargada. Por lo tanto, es muy importante estas tradiciones, como la de las pepitas, que demuestran ese amor enamorado, con un sentido del respeto, de la responsabilidad, de la alegría, y esa Semana Santa donde participa su marido, su familia, porque todos los que estamos vinculados con estas tradiciones han participado nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros hemos llevado los santos, y eso da ese capital humano, emocional y trascendente que nos hace enriquecernos como personas. Tenemos que rematar. Y que no es alienante ni embrutecedor, como algunos Tenemos creen. que rematar, profesor Marisolera, ya nos dieron 3 señales, estamos en límite de tiempo, ya sabéis, Elena, y tú mejor que nadie, porque estás en esta casa, que la televisión y la radio son medios que están muy cronometrados. Y luego no encaja... Exactamente, el programa siguiente, el programa que viene, el que se ha ido, etcétera, y a todos nos gusta entrar a nuestra hora. Es decir, si Troveiro se emite, por ejemplo, a las 9:15, pues si comienza a las 9:25 ya, o 9:20, no está bien. Pero a veces, señoras y señores, pues siempre hay 2 minutos de gracia, como tienen todos los condenados también. Esto siempre se lo digo a Iria, la realizadora. Hoy está Javier Rosendo, un gran realizador, un gran profesional, haciendo la misión de realizador y ayudado por Norberto Pérez. Vamos a rematar, pero con canción dedicada, me parece, a dedicada Elena. a Elena Pita, pero también a todas las mujeres de Ferrol, una canción que yo cantaba... Y de España. Y de Hispanoamérica. Y al Papa. Y al Papa. Esta es una canción muy bonita que la saben muchos ferrolanos que nos estén escuchando, así que dirigida sobre todo a ese entrañable pueblo que nos ha visto crecer, al menos a Elena Pita y a mí. Va por todos. Tú también, Elena. Sí, sí, a mí me la enseñó mi madre, yo esta me la sé, esta la conozco. Paloma mensajera, cruza el ambiente, ve y dile al amor mío, que aquí me tiene, con el alma sintiendo, grande y dolor, recordándolo mucho, ay, que la quise yo, y si ella no me quiere, ni piensa en mí, jamás podré olvidarla, díselo así, paloma mensajera, cruzando el mar, dile que no me olvide, dile que no me olvide, dile que no me olvide, ay, adiós, adiós. ¡Ay, qué bonito! Esto es
Pues lo que le decimos a ¡Qué ustedes, amor enamorado! amigas y amigos, un adiós muy efusivo. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere, y hasta entonces que tengan ustedes un feliz fin de semana. Adiós, amigos. Adiós. Ve y dile al amor mío que aquí me tiene con el alma sintiente.